Ya, licenciados. Hola, hola. Buenas tardes, bienvenidos Hola. nuevamente a una sesión más de nuestro jueves virtual Gestión Empresarial 2021. En esta oportunidad voy a tener el honor de presentar a nuestros expositores. Es el licenciado Ludwig Hernández. Él es contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en consultoría tributaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es colegiado activo del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, vicepresidente del Tribunal de Honor Colegiado CPA 2020-2022, asociado del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, coordinador de la Comisión de Administración y Finanzas del ICPA. Ha impartido cursos, seminarios y diplomados en el área de auditoría, finanzas y de impuestos en el Instituto de Contadores Públicos y Auditores. Redacta artículos de auditoría y temas tributarios que se publican en la revista de Auditoría y Finanzas del ICPA. En su experiencia, desde el 2008, cuenta con más de 10 años de experiencia en auditoría externa en empresas de actividades comerciales de servicios, productores, asociaciones y colegios profesionales. Desde el 2015 a la fecha está a cargo de la asesoría financiera de la Asociación de Auxilio Póstumo del Magisterio Nacional de Guatemala. Es docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Universidad Mesoamericana de Guatemala y de la Universidad Da Vinci de Guatemala y de la Universidad Internaciones. Asimismo, voy a tener el honor de presentar a nuestro segundo expositor. Es el licenciado Luis Fernando Panadero Aguilar. Cuenta con una maestría en finanzas de la Universidad Rafael Andívar, una maestría en la Universidad Rafael Andívar, licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es colegiado activo, licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En su experiencia laboral podemos mencionar que es contralor por 4 años del Grupo Empresarial Mariposa Corp, senior de auditoría externa en KPMG Guatemala por 5 años, auditor externo por 2 años en HLB International, jefe de tesorería en Diamond Group, jefe de tesorería en Quick Photo por 3 años, coordinador administrativo en ESO on the Run. Asimismo, es catedrático titular de la Universidad Mariano Gálvez con los temas análisis financiero, la empresa y su entorno, obligaciones tributarias. Es miembro de la Comisión de Administración y Finanzas del ICPA, catedrático titular de la Universidad Panamericana. También asistente de cátedra de la Universidad de San Carlos de Guatemala con los cursos Socioeconomía General, Economía Política y Microeconomía. Es voluntario impartiendo clases de productividad y desarrollo a jóvenes de tercero básico por madurez. Muchas gracias. Dejo al uso la palabra de nuestros expositores. Gracias, Leslie. Pues buena tarde a todos. Gracias, Leslie. Gracias. Hola, estimadísimo amigo licenciado Luis Panadero. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, Lee, ahí saludando y presentándonos. No, pues esperando que tengan un buen provecho todos. Cabalmente, pues es un gusto para mí compartir en este espacio con tu persona y cabalmente pues un tema que hemos visto que es bien importante para todos los que vamos a estar en este proceso de administrativo financiero, ¿verdad? El tema de gestión y análisis empresarial y en vista de este 2021, pues que ya estamos llegando a completar pues muchos procesos financieros, ¿verdad? Sí, así es. Pues bien, pues ahí estamos en comencemos. vísperas de corregir el rumbo, si hay que hacerlo. No sé si logras ver mi pantalla. Sí, con gusto, ahí la estamos viendo todos. Muy bien. Pues muy buen provecho a todos. Es un gusto estar con ustedes. Tratamos la manera de organizar este tipo de temas para darle mucho énfasis a lo que es también parte de nuestros diplomados, ¿verdad? Que tenemos el que inicia el 23 de febrero del
relacionado con gestión y dinámica empresarial. Están cordialmente invitados y pues esperamos ahí aportar mucho más profundo de lo que pues los pincelazos que en este momento les vamos a dar, ¿verdad, Ludwig? Sí, correcto, gracias Luis. Pues realmente el objetivo es también promocionar nuestro diplomado. Tenemos 4 módulos, tenemos 18 sesiones de trabajo y pues cabalmente los martes vamos a estar acá de 7:30 a 9:30 y pues todos los que puedan estar interesados, pues ahí nos pueden contactar al ICPA en nuestras redes sociales. Exacto. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema de gestión financiera 2021. Sabemos nosotros que a mí me encanta mucho este lema del gran Albert Einstein, que dice que si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Pues hablando de este tema, a veces tenemos una gestión en las empresas y nos damos cuenta que tenemos que hacer cambios, ¿verdad? Podríamos estar quizás funcionando bien, como por ejemplo 2019 funcionamos bien. 2020, en marzo, nos cierran toda la operación Guatemala y pues se empieza la pandemia y pues tenemos que actuar, ¿verdad? Entonces, 2020 dejó una serie de secuelas en el tema financiero, administrativo y en todo el tema de gestión que es necesario corregir. Y para eso nosotros como contadores públicos y auditores tenemos que estar debidamente capacitados y actualizados en nuestro tema financiero, fiscal o cualquiera que sea el ámbito en el que nos desenvolvemos. La gestión empresarial, pues la podemos definir como un conjunto de actividades, ¿verdad? Que realizamos como personas especializadas, ¿sí? Pueden haber distintas áreas de especialidad nuestras, por ejemplo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, pero cada uno lleva la gestión de su distinta área. Y sin embargo, sobre cada una de esas áreas, pues siempre hay una persona que se encarga de coordinar y dirigir, que por lo general es el gerente financiero, un contralor o un director o grupo de personas, ¿verdad? Que tienen una misma línea a nivel de organigramas. Y pues estos deben de tener la capacidad de dirigir y coordinar a todas las personas, así como también controlarlos para que los objetivos de nuestra empresa en donde estamos laborando o nuestra empresa propia, pues hasta cierto punto se logre, ¿verdad? Entonces sí es un rol muy importante, como toda persona encargada de gestionar a todas las áreas, ¿verdad? Luis, no sé si tenés algo ahí. Sí, la verdad es que sí, me parece muy atinado este punto de la asesoría financiera, porque realmente pues un puesto tan clave como este va a tener una perspectiva de todas las finanzas a nivel corporativo y como bien lo comentabas, el tema de analizar áreas distintas, inversiones, obligaciones, tener a su cargo también pues el análisis de los estados financieros de toda esa parte financiera de cualquier tipo de entidad, ¿verdad? Ya sea pública, privada, no lucrativa y todo esto pues cabalmente se enmarca en ese rol de esta gestión empresarial que pues incluye todas esas actividades, ¿verdad? Que en algún momento pues ese especialista tiene que cumplir, ¿verdad? Para manejar esos números y pues analizar la situación financiera de las empresas. Exacto, exacto. Pues continuando, vamos a tratar la manera de hacerlo un poco ameno y pues que sea algo pronto. Sabemos que todo el tema de lectura pues siempre está relacionado para que aprendamos, ¿verdad? Ahora la pregunta, ¿qué necesitamos nosotros para gestionar y analizar la empresa? Primeramente, pues necesitamos conocerla, ¿sí? Necesitamos información sobre la empresa, recursos, qué pasó ayer, qué está pasando hoy y cómo queremos estar mañana.
Al referirnos a esto hablamos, por ejemplo, ¿qué pasó ayer? Año 2020, 31 de diciembre de 2020. Hoy estamos hablando de febrero 2021 y mañana puede ser diciembre 2021 o una fecha en la que nosotros querramos vernos a futuro, ¿verdad? ¿Conozco en realidad la empresa? Para Acá, conocer, ajá, sí. sí, te iba a comentar claramente en esto. Conozco en realidad la empresa. Considero que sí, como parte de esta gestión para el 2021, como bien lo tienes ahí en la información, cabalmente pues uno como parte de conocer las finanzas, tiene que tener ese conocimiento de toda la parte empresarial, de la parte de la información, de tener todo el giro, ¿verdad? Y estar al tanto de todos los entornos de negocio, legal, político, realmente como financieros, pues debemos de conocer toda esa parte. Exacto. De igual manera, eso lo vamos a tocar más adelante, ¿oíste, licenciado? Sí, Necesitamos como personas responsables estar al tanto de la empresa o estar al corriente, tener información siempre, tocamos ese punto, porque sin información pues solo estamos a veces hablando cosas sin fundamento, ¿verdad? Y tener conocimiento de la misma. Lo que hablabas justo hace un momento, Ludwig, está relacionado con el entorno de los negocios. El correcto. entorno de los negocios está rodeado por el área, la parte legal, ¿verdad? Toda esa parte que es necesaria para que una empresa pues esté bien fundamentada, bien cimentada y pues no caigamos en temas legales, el entorno sociocultural, cómo está el tema de las personas, sus gustos, sus necesidades, si están inclinados hacia ciertas tendencias, el tema también económico, ¿verdad? También tenemos que ver el tema de políticas o político, como si hay elecciones en el tema de a nivel país, si hay cambio de gobierno, si sacaron nuevas subvenciones para ciertas empresas, hay beneficios nuevos, o si el entorno político se está tornando un poco inestable, ¿verdad? De igual forma tenemos que ver el tema ecológico, que ahora es lo que más está impactando y es un tema de actualidad que las personas ya le están prestando mucha más atención al tema de contaminación del medio ambiente, ¿verdad? Otro, el tema económico, que sí tenemos que ver si cómo estamos en este punto es de lo más relevante también, que es lo que rodea el entorno de los negocios, para nosotros saber cómo dirigirnos, hacia dónde dirigirnos y si es buena opción este país o área para decidir invertir. Y otro factor muy importante, el tecnológico. Pues aquí tenemos que ver si contamos con la infraestructura suficiente o estamos bien para soportar. Acuérdense que ahora el tema de redes sociales es muy importante, pesa. Si podemos nosotros también tener un acercamiento más directo con las personas por este medio, porque ya las relaciones, más que todo el distanciamiento social nos ha obligado a invertirle a este punto. No sé si tenés algo, Lubin, que aportar. Sí, yo creo que por lo que realmente comentabas en el entorno de los negocios, no podemos quedarnos en un cuadrito, ¿verdad? Tenemos que tener ese conocimiento en todas las áreas y obviamente en nuestra experiencia en las finanzas, pero no es un tema aislado. Como bien lo comentaba, la parte política, la tecnología, el avance de este tema, las redes sociales, como bien lo decías, no olvidando la parte legal, ¿verdad? Pues esa es la esencia de la parte constitucional también de las empresas y otros aspectos, pues que no podemos dejar apartados como lo ecológico, ¿verdad? Así es, disculpa, ahí te regresé el papelito. No, estamos ahí, creo que ya todos van Bueno, tomando nota también de esos temas importantes. esto es parte de los entornos del negocio. Ahorita vamos a entrar a lo más importante en un momento. Algo muy importante es la oportunidad de la información. Fue un punto que tocamos hace un momento. Eso es muy importante porque esta, cuando sale a luz, debe de salir en el momento adecuado. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, hoy me estoy dando cuenta que no tengo dinero en caja. Y de repente viene
gerente de cuentas por cobrar y me dice, es que mire mi gestión de cuentas por cobrar, disculpe, pero no tuve una buena gestión, ¿va? La gente no pagó. En el momento adecuado, yo no tuve esa información y ahora resulta que yo necesito, ¿sí? Información actualizada para ver cómo actuar, ¿sí? Entonces, estos temas son muy importantes, el de la oportunidad de la información, pues con base a esto nosotros pues tomamos decisiones muy importantes, ¿verdad? Y cuando esto no está, pues nosotros pasamos hasta cierto punto a, a efectuar argumentos que parecen válidos, pero no lo son, que a veces son intencionales, como tratando la manera de tapar la falta de conocimiento, pero tratamos de persuadir con lo poco que conocemos a los demás, ¿sí? Y tratamos que a veces tratamos de tapar un agujero, ¿sí? Echándole un poco de hojas, ¿verdad? Y cuando sentimos a alguien se cae en ese agujero, y puede ser por descuidos o ignorancia nuestra, pero eso es por no tener la información en el momento adecuado y el más necesitado, ¿sí? Y pues, si nos vamos más a la profundidad, lo podríamos relacionar con una falacia. ¿Qué es una falacia? Es como, por ejemplo, alguien que va al doctor y le dice, doctor, me duele una rodilla. Y el doctor ya le hizo exámenes y ya no sabe qué más hacer y le dice, es que es por la edad, pero entonces me dolería la otra rodilla, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde caemos en crear argumentos que no son, que muchas veces son falsos o premeditados, otros son con intención o sin intención o por ignorancia, a veces es para persuadir o manipular. Aquí puse un ejemplo, por ejemplo, esta caricatura dice, quizás habría que refinanciar la deuda. Eso sí podemos encontrar quien refinancie la refinanciación, ¿verdad? O sea, eso es desconocer o a veces conocer, pero tratar la manera de engañar con lo poco que conocemos, ¿verdad? Eso es como pecar de inocente, ¿verdad, Luis? Exacto, exacto. Podríamos decir pecar de inocentes porque al final de cuentas tendrías que estar informado como buen gestor de tu empresa, de cómo está la situación, ¿sí? Y ahorita vamos a ver lo que acabas de comentar, que la oportunidad de la información está relacionada con la negligencia, ¿sí? La negligencia se relaciona a ser descuidado u olvidadizo. Sin embargo, nosotros debemos de ser diligentes, ¿sí? Al día de hoy, nosotros debemos ya de tener bien programada nuestra agenda, no solo para 2021, sino que todavía estamos cerrando temas de 2020, ¿verdad? Para eso también nosotros tenemos que priorizar a qué le vamos a entrar primero, ¿sí? Y hacer lo más importante. Y cabal, esto se relaciona a pecar de inocente, ¿verdad? Correcto. Luego tenemos la oportunidad, siempre continuando con la oportunidad de la información. Febrero es un mes clave, ¿sí? Para tomar decisiones de cierre de 2020, de medición y de reajustes. Al día de hoy, pues la mayoría de notas de crédito de 2020 ya se realizaron. Otras se hacen hasta finalizar marzo. Pero tenemos que tener mucho control de que febrero es un mes clave importante porque en marzo tenemos las famosas presentaciones de declaraciones, ¿verdad, Ludwig? Sí, y de estados financieros auditados. Así es. Y algo que estábamos comentando con Ludwig era que ahora los bancos a las 9 de la noche, 10 de la noche ya cierran el sistema. Ahora ya no podemos confiarnos a las 12 de la noche, el 31 de marzo, estar subiendo las declaraciones con su soporte, ¿verdad? O pagando en el banco lo que nos corresponde, sino que tenemos que actuar, reajustar, medir y pues tratar la manera de poner una fecha intermedia, por ejemplo, finales de febrero, que sea el mes para hacer ya tener todo listo para en los primeros días de marzo ya tratar la manera de coordinar también con auditoría externa, que es la que tiene que entregarnos el informe de muchos negocios, ¿verdad, licenciado? Sí, y otra cosa, mi estimado Alex Luis, tomar en cuenta que Semana Santa también cae antes de la fecha del cierre de mes de marzo, de 31, y cabalmente, pues ya muchas empresas también previendo eso, pues le piden a uno como auditor que quieren su informe a más tardar el 15 de marzo.
Y Sí, cabalmente, como bien decís, ese tema de la oportunidad de la información, de poder tener claro durante estos 3 meses, y pues enero ya no cuenta y febrero ya vamos más de la mitad, de exacto. poder tener la información oportuna, clara, relevante, y que esto también permite tomar, como bien decías, decisiones financieras, ¿verdad? Exacto. Y para tener esto de forma oportuna y no caer en lo anterior que acabamos de mencionar, pues nosotros necesitamos algo muy importante, ¿verdad? Que necesitamos, por ejemplo, aquí la pregunta, ¿cómo lograr la oportunidad de la información? Con controles. Sí, correcto. Controles, controles, controles. Muchas empresas no los tienen y sé que hay muchas que no los tienen, pero es importante este tema de controles. Y esto nos lleva también al por qué necesitamos nosotros, perdón, se movió. ¿Por qué necesitamos nosotros los controles internos? ¿Sí? Nosotros para la ejecución de las funciones le proveemos a cada persona en un mundo, digámoslo, perfecto, ¿verdad? Capacitación constante. Ahora es más fácil capacitarnos en línea. Flujogramas de procesos, les damos su diagrama de actividades, les damos manuales de procedimientos actualizados, le damos su segregación de funciones y le damos incluso muchas veces matrices para que ellos actúen de una manera eficaz. ¿Qué pasa? A veces los procedimientos están desactualizados, entonces es necesario tener una versión actualizada de los procedimientos para que Juanito o María no se equivoque. La capacitación constante es importante. Muchas empresas le restan importancia a esto por el tema del costo, pero ahora podemos agarrar desde el del mismo departamento una persona que se note que es capaz de poder transmitirle a los compañeros y capacitarnos entre nosotros como compañeros. El tema de flujogramas de procesos, diagramas, igual, de igual manera tienen que estar actualizados y también la segregación de funciones de qué va a hacer cada uno, ¿verdad? Pero recordemos que hay un factor muy importante, el factor humano. A pesar de que nosotros tengamos todo al día y muy bien actualizado, el factor humano es aquí Es clave. eh, clave, clave. Y para eso, entonces, sobre el factor humano, siempre necesitamos los controles, ¿sí? Porque para evitar errores o intencionales o no intencionales, ¿verdad? Ahora, el control interno, a veces las empresas solo lo realizan para tomar decisiones, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener un adecuado control interno para corregir, ¿sí? Los temas que surjan sobre la marcha. Y también ahorita en el mes de febrero, que es mes clave para hacer evaluaciones finales. No sé si tenés algo, licenciado, que aportar. Bien, bien, Lick Panadero, con el tema del control interno, pues siempre en la parte financiera debemos de tener esos controles más preventivos que correctivos. Realmente diseñar esos controles que permitan mantener la información de forma oportuna, la relevancia del control interno en las empresas y cabalmente pues que no sea ya un tema de que sea una corrección a un error, como bien lo decías, sino Exacto. más que todo velar por ser preventivo, ¿verdad? Eso también ahorraría costos a la empresa, porque pues más vale prevenir que lamentar, es el dicho, y Exacto. cabalmente pues viéndolo así, las empresas pues tienen que implementar esos controles internos eficaces y eficientes también, ¿verdad? Exacto. Exacto. No restarle importancia. Sí, Bueno, siempre abundando en este tema, el objetivo de la información financiera, según las normas, es proveer información útil para tomar decisiones a todos los usuarios, ¿sí? Estos sean los accionistas, los inversionistas, administradores, acreedores, gobierno, por ejemplo, ahorita que toca el tema de presentación de declaraciones, o clientes, un cliente que quizás dependa mucho de nosotros para ver si nosotros le podemos proveer la materia prima que él necesita, sin la cual él no podría seguir elaborando su producto y se iría a la quiebra. El acreedor que todos sabemos que le debemos hasta cierto punto mercadería o tenemos cuentas por pagarle. Los inversionistas que están pues ahí confiando en nosotros como empresa, nuestros accionistas y nosotros como administradores. Entonces, el objetivo de la información financiera es que nos sea útil para tomar decisiones, ¿sí?
De igual forma, ¿qué se considera como información financiera? Pues como información financiera tenemos los estados financieros, el estado de resultados, estado de situación patrimonial, los 5 estados financieros, ¿verdad? Proyecciones y presupuestos, ¿sí? Otra información complementaria y algo muy importante que lo dejé hasta el último, las notas a los estados financieros. Ahora, están los 5 estados financieros, pero también necesitamos de presupuestos, proyecciones e información complementaria. Y esta información complementaria a que nos referimos a datos sobre objetivos comerciales, ya sea cómo nos vamos a dirigir con las ventas, a cómo vamos a prestar nuestros servicios, qué rentabilidad bruta u operativa nosotros necesitamos, ¿sí? O queremos lograr, el detalle de los costos y márgenes de ventas que tenemos autorizados, ¿sí? Y la ejecución operativa de la compañía, ya sea los gastos de administración u operación, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener controlados. Esto sería la información complementaria. Va más allá de los estados financieros finales, ya es irnos al departamento siempre al departamento de compras para evaluar cómo están ellos con su presupuesto, al departamento de cuentas por pagar, cómo están gestionando, ya es meternos en cada departamento. No solo es el análisis también de los estados financieros, engloba todo. Algo muy importante que nosotros dejamos de lado o no le prestamos importancia es a la manera como nos comunicamos. Les voy a prestar a colocar este video, es rápido, solo para que entendamos. Este es el Key Learning. Propongo hacer un kickoff hasta. Bueno, a veces tratamos nosotros de transmitir lo que queremos, pero no lo hacemos de la mejor manera o en el lenguaje apropiado. Eso es siendo nosotros como transmisores, pero a veces nosotros también como receptores no estamos capacitados para recibir tanta información y esto lo debemos de tomar como una oportunidad, ya que este es el mundo de los negocios, ¿verdad? Así es como se gestionan las compañías y quizás sean para muchos modismos o formas de resumir temas de inglés prácticos o hacerlo más fácil, pero nosotros tenemos que tomar esto como una oportunidad. El video al final se enfoca uno en que hay una persona que no entendió, ¿verdad? En el que estaban enfocándole atención y fueron tantos conceptos diferentes y en inglés que él no captó. ¿Tenés algún comentario, licenciado? Sí, la verdad es que interesante este video que colocas porque nos pasa mucho que a veces como financieros nos entendemos entre los mismos auditores, ¿verdad? Pero recordemos que, como Exacto. decías, parte de los usuarios están los accionistas y nos ha pasado mucho de que los accionistas son ingenieros, tienen algún otro tipo de profesión, más que el tener el expertise en la parte económica, financiera, ¿verdad? Sí conocen su empresa, sí saben ahí al final cómo están sus resultados, sus procesos y todo, pero muchas veces la parte financiera no la manejan así al 100%. Entonces pasa eso que nosotros financieros tenemos que tener ese lenguaje adecuado para transmitir los resultados, ¿verdad? No solo el número, no solo el porcentaje o la gráfica, sino realmente tener esa forma de transmitir el objetivo. Y me pasó claramente ayer, estaba en una reunión que presenté los estados financieros y uno de los directivos me dijo, sí, ahí están bonitos, ¿verdad? Y le dije yo, no, pues al final no es solo que ahí están bonitos, sino hacer el punto importante de presentarlos con porcentaje, de presentarlos de forma comparativa para ver las tendencias de los años anteriores. Y cuando ya le expliqué un poco más a detalle esta parte, me dijo, sí, Lick, tiene razón, me dice, o sea, realmente
el poder transmitir ese lenguaje financiero, pues a veces nos puede llevar un poco más de tiempo, ¿verdad? Exacto, exacto. Y tenemos que invertirle, porque si al final transmitimos mal el objetivo, no se logra. Sí, No se logra, correcto. ¿verdad? Exacto. Bueno. Y recordemos, ahorita vamos a pasar a una parte, que es el análisis. Ya esta parte es el proceso final de toda la conta. Ya no fuimos a pelear al área de compras, ya no fuimos a pelear al área de ventas, ya no fuimos a pelear al área de cuentas por cobrar, al área de tesorería. Fuimos al área de producción, ya ajustamos, ya vimos qué notas de crédito se reversaron, los montos, ya validamos toda esta parte y ahora toca el análisis, ¿sí? Ya aquí es prácticamente la miel cayendo, ¿verdad? Ya es el producto final, ¿sí? Y para el tema de análisis, pues hay reglas, ¿sí? Hay reglas muy importantes que tenemos que tener en consideración, que necesitamos que esta información sea comparada con algún parámetro. Dentro de estos parámetros, pues como ejemplo, podrían ser años anteriores. Se recomienda entre 3 a 5 años, ¿sí? Para compararnos contra nosotros mismos. También necesitamos presupuestos, planes de la administración, el objetivo y darle un adecuado seguimiento, ¿sí? También necesitamos para esto conocer nuestra industria, si es local, regional o global. Ahora, en Guatemala, en muchas ocasiones, pues todos en su mayoría conocemos que la información de si yo me dedico a hacer botellas, no es tan fácil para mí conseguir la información financiera de mi competidor que hace botellas 2. Entonces me toca compararme contra mí mismo de años anteriores. Disculpa por el término, pero sí, me toca contra mí como empresa en mis años anteriores ver si estoy logrando los objetivos. La mayoría de los únicos que tienen quizás información para realizar este tipo de comparaciones son los bancos que tienen información de todos tipos de industrias y es donde nos colocan en una plataforma y dicen empresa de botellas A está bien o está mal o está gestionando adecuadamente o está en el promedio, ¿verdad? Cuando nos comparan contra otra industria. Pero también nos podemos comparar contra nosotros mismos e ir analizando nuestros ratios, ir analizando vertical u horizontalmente nuestra información para ver si vamos cumpliendo con los objetivos y planes. ¿Tenés algo, licenciado? Sí, Lick Panero, me parece muy interesante eso, realmente, de hacer el análisis comparativo. Pocas empresas a veces tienen esta buena práctica y pues como lo estamos partiendo también de una base técnica contable, pues en este caso, este marco de información pues requiere que se presente información comparativa por lo menos con el año anterior, por lo menos. Exacto. Pero como bien lo anotas acá, una muy buena práctica debería ser por lo menos 3 años. Adicional Exacto. a cabalmente pues tener un plan de trabajo, ¿verdad? Un plan operativo anual, tener claro tus objetivos y que cabalmente pues lo que se le dé seguimiento, ¿verdad? A veces nos damos cuenta que tienen un presupuesto, lo hicieron y ahí lo dejaron. O sea, Exacto. no hay un seguimiento en su ejecución y luego pues verificar los parámetros para el próximo presupuesto si al final se cumplieron las metas, objetivos, ¿verdad? Entonces es importante esas reglas de análisis para la parte financiera. Me parece muy Sí, bien. okay. Sí, correcto, Oleg. Luego viene, siempre continuando con el análisis, pues tenemos métodos, que como ya medio lo comenté al inicio, es la vertical por composición, un método de tendencias, un método horizontal o por evolución. También podríamos tener el de generadores de flujo efectivo, que aquí es donde nosotros vemos cómo se está comportando la generación del flujo y en qué área nos está indicando que vamos bien. Y el más utilizado siempre es el de índices financieros o por relación de estos resultados, ¿verdad? Por ejemplo, el horizontal tendríamos que comparar un año contra el otro año, sacamos una variación y determinamos el porcentaje de nuestra variación, ¿verdad? Para ver
Por ejemplo, 2019, en bancos yo tengo 716,000 y en 2020 pues la caja está baja, me bajó 176,000. Entonces tengo un 25% de variación de caja. Y así nos vamos elaborando el análisis horizontal con cada uno de los estados financieros, entiéndase estado de resultados y balance general para tener una idea de cómo estamos en relación de situación financiera, ¿verdad? También está el tema del análisis vertical, que también es muy utilizado en el estado de resultados, por ejemplo, para determinar el peso que tienen con relación a las ventas. No quiero decir también que no se pueda utilizar el horizontal. Aquí puse está un ejemplo de estado de resultados en donde determinamos el peso que tiene en relación a un dato, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar sabidos de que, por ejemplo, aquí en enero de 2019 tiró una pérdida de 21,000 quetzales, que es un 1%. ¿Y qué es lo que me fue restando a las ventas? Un 20% fue de costos, un 51% fue de gastos de operación, el 23% de administración, gastos de venta el 10%, y tuvimos otros gastos que fue un 2% tuvo, y al final tenemos una pérdida significativa, y así nos vamos analizando mes con mes para ir controlando hasta cierto punto y mejorando la operación, ¿verdad? Porque no solo se trata de tener el número, sino de analizarlo y tomar acciones adecuadas. También tendríamos el método de tendencias. ¿Cómo se muestra la tendencia? Por ejemplo, las ventas, el costo, cómo está relacionado, y también podríamos relacionar las ventas de este año contra las ventas de otro año y las de 2 años anteriores o de 3 para ver cómo se interrelacionan entre ellas, ¿verdad? De igual manera tenemos el tema de los índices, que podríamos tener los indicadores de liquidez, de solvencia, de gestión de activos o de eficiencia, y los de rentabilidad. No estamos abundando o ahondando en estos temas, pues es parte de que se va a ampliar y se va a explicar muy bien en el tema del diplomado. Ahí tratamos cada uno de los temas en cada uno de los martes que toque recibir el curso. Pero acá les dejo un ejemplo del tema de índices financieros. Por ejemplo, comparé a Dell con Toshiba y con Lenovo, que se dedican las tres al tema de las computadoras, ¿verdad? O tienen una amplia gama que es, la industria es la misma, ¿sí? Y aquí es donde procedemos al tema de comparación de empresas. Si nos damos cuenta, Lenovo está abajo en el tema de liquidez corriente con un 0.81. Esta podría tener serios temas de liquidez, ¿sí? Por tener altas cuentas por pagar, pero un índice financiero no se analiza de forma individual. Tenemos que ir a ver los otros índices para hacer la relación de por qué tengo tan baja el tema de liquidez corriente. ¿Hoy me van a exigir mis proveedores que les pague ese dinero o no? O sea, un índice nos da un parámetro, nos da una alerta, e incluso el tema de cumplimientos con índices se da muchas veces por cumplimientos con bancos o con financiamientos que tenemos. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que llevar un adecuado control y relacionarlo con los demás índices que nombré al inicio, que serían los de liquidez, solvencia, de gestión o los indicadores de rentabilidad para tomar decisiones adecuadas. No puedo tomar un índice de forma independiente. ¿Tenés algo que aportar, licenciado? Bueno, vamos a continuar. Sí, tenía algo que comentarte. Claro, Link, decime. No, te comentaba ahí que realmente cuando una empresa tenga necesidad de un financiamiento, por ejemplo, y se aboque a una entidad bancaria, le va a pedir cabalmente sus estados financieros y le va a hacer le va a pasar ahí una lista del cumplimiento, como bien decías, de estos índices, ¿verdad? Y va a analizar cómo está su situación, cómo está su liquidez, su solvencia. Ese índice de la prueba de ácido es clave para los bancos también para saber cómo está su relación
de sus activos corrientes y sus pasivos corrientes, los activos menos el inventario, ¿verdad? Lo que realmente tenga disponible. Entonces, realmente este análisis financiero a través de los índices es bien importante, como bien lo comentaste, no es solo tener el numerito, ¿verdad? Sino realmente lo que representa, lo que significa, la toma de decisiones que podemos hacer, y eso pues nos va a dar chance de poder tener una información sana o tomar decisiones de forma oportuna. Me parece muy, muy atinado este tema que incluiste aquí en el índice financiero como parte del análisis de la gestión empresarial 2021. Sí, gracias, Alec. Aparte de eso, como comentaba, aquí estamos comparando Dell, Toshiba y Lenovo. Eso sería, o sea, el mundo perfecto, ¿verdad? Si yo me dedico a la agricultura, tener empresas que se dediquen a la agricultura y tener sus números, pero lastimosamente la información financiera a nivel Guatemala es muy cerrada. No se puede obtener información de mi competidor, como en otros países que la información es abierta. Esta información la descargué de Yahoo Finance. Entonces, si se dan cuenta, o sea, es muy fácil porque son empresas que cotizan en bolsa. Entonces, sí, gracias, Lick. Y aparte de eso, se me olvidaba comentarles que hay que documentar ese número, ¿verdad? Hay que analizarlo. Aquí, por ejemplo, abajo le hice una estadística, que es una mini estadística, y una explicación de cómo se comporta una empresa con la otra. Si yo soy Dell, me tengo que dar cuenta que estoy, por ejemplo, mis días periodo de cobro a 29 días, estoy muy bien. Las otras industrias tienen 85 y 38 días. El periodo de pago, pues aquí no lo pude calcular por unos factores que me hicieron falta, pero las otras dos industrias están en 69 a 61 días. En los días para vender el inventario, si yo soy Dell, estoy en 4 días, estoy rotando el inventario. Los otros están llevando 67 y 27 días, pero esto va a depender también de mi tipo de inventario, ¿verdad? Si solo me dedico a computadoras, Toshiba hace televisiones, computadoras y otros giros de negocio, su inventario va a ser más lento. Entonces es una serie de cuestiones que tenemos que analizar en conjunto, ¿verdad? Y conocer la industria. Y pues el tema de análisis de generadores de efectivo, por ejemplo, yo tengo un flujo de efectivo el día de hoy y me pregunto al efectivo al final del año que está hasta abajo, 10.800.000 quetzales. ¿Estoy bien o estoy mal? Entonces me pongo a analizar cada rubro, el flujo efectivo por actividades de operación, de inversión o de financiamiento y me pongo a analizar que ninguno de estos tipos de generadores de generación de flujo dejan de tener importancia con respecto al otro, pero uno muy importante es el de operación. La empresa tiene que producir y no dedicarse, por ejemplo, tanto a deshacerse de sus activos fijos o a tener, pues ahí se puede relacionar con problemas de liquidez, ¿sí? Por ejemplo, en la columna de a la par, yo marqué unos números en amarillo. Cualquiera se podría preguntar, ¿por qué yo no tengo dinero en bancos y no tengo utilidades? Ah, bueno, tengo dinero en bancos si miramos en las líneas en amarillos porque en las actividades de financiamiento yo solicité 11 millones de financiamiento. Vendí un activo fijo por 2 millones, ¿sí? Dejé de pagar cuentas por pagar, ¿sí? Sí, licenciado. Ludwig. Sí, te quería comentar ahí un buen punto que dijiste, ¿verdad? Que a veces muchas empresas, pues primero que nos pasa que no tienen todos los estados financieros básicos, ¿va? Y en algunos casos cuando los tienen no los entienden a la cabalidad. Y nos pasa a veces que tienen el estado de flujos de efectivo y pueden tener utilidades, pero preguntan, mire, ¿por qué no pagamos dividendos o por qué no pagamos ahí información? Y tenemos en la información financiera saldos bancarios, ¿por qué no pagamos ahí o podemos pagar dividendos, verdad? Entonces es importante tomar en cuenta que para eso nos sirve analizar el estado de flujos de efectivo, saber dónde tenemos
Exacto. el uso del efectivo, de dónde proviene y cómo lo estamos generando o pagando, ¿verdad? Exacto. Cabal, y esta parte del análisis, licenciado, depende también de la experiencia. O sea, eh, es un factor muy, muy importante involucrarnos más en ser más financieros, más analíticos, no solo operadores de la información, sino analizar la información. Por ejemplo, un ejemplo de hace años, cuando trabajaba en el área como en contabilidad, no era de las personas que esperara a que el contador me dijera, Luis, mira, ¿por qué operaste este activo mal? Sino que yo, como tenía acceso a los estados financieros, veía y analizaba por mi cuenta si había algún rubro que me había dado una alerta, en el sentido de que yo miraba que brincaba demasiado el número y me iba a revisar si alguno de mis compañeros o mi persona habíamos ingresado una póliza mal, ¿verdad? Entonces, la experiencia se logra pues a través de los años y de poner en práctica pues los conocimientos que como buenos contadores desde que nos formaron, desde peritos hasta continuar la carrera, pues hemos adquirido, ¿verdad? Y más allá de la letra, pues es esta parte de tomando decisiones. Otro tema, por ejemplo, con el tema de flujos, podría decir a alguien, pero si tengo utilidades, ¿por qué no, por qué no tengo dinero en caja? Y aquí vamos a la parte de las cuentas por cobrar. Quizás tengo una mala gestión de cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces es donde yo tengo que ponerme en contacto o estar al tanto de que toda la operación y la gestión financiera se esté dando de manera óptima y adecuada. Pues estos son un par de ejemplos, de igual manera que pues estamos a la orden por cualquier duda. ¿Para qué analizamos? Muchas veces analizamos, como ya comentamos con Ludwig, para cumplimiento con temas legales, contractuales, temas internos de la compañía, factores de crecimiento, decisiones de los demás propietarios de las compañías, ¿verdad? Entonces, para eso es que nosotros analizamos la información por lo general. ¿Para qué analizamos? Analizamos siempre hay factores que son decisivos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un covenant de tener disponibilidad de efectivo de un número, por ejemplo, tener 200,000 en caja porque me obligan por una deuda que yo tengo, que siempre tenga esa liquidez. Yo quizás voy a recurrir a deuda por inversiones que deseo hacer, compra de activos fijos, inventarios, cuentas por cobrar, o pueden también ser factores de crecimiento, ¿sí? Que pueden ser fuentes, que yo esté buscando otras fuentes de capital, ¿sí? Que yo tenga otras oportunidades de inversión, que quiera adquirir otra empresa y quiera invertir. Para eso es que se analiza toda la información para ver el impacto que va a tener la adquisición de una nueva empresa y traerme sus números y consolidarlos con los míos, por ejemplo, a mi información financiera. Y también por decisiones de los propietarios. Eso es punto clave. Si el propietario dice, pues quiero mis utilidades, se le tienen que dar. O sea, ellos, utilidad es igual a plata para ellos. Para un financiero, utilidad es igual a cuánto tengo en caja y bancos, cuánto compré de inventario, cuánto inventario me quedé, cuánto pagué de cuentas por pagar. ¿Será que tengo el dinero para pagarle las utilidades? Sí. Y otro tema es de que un propietario puede ver las señales positivas o negativas del negocio y decir, mira, pagame ahorita mis dividendos, por favor. Y en esto caemos a un tema muy importante y que se va a dar ahorita en marzo. Por lo general se toma este tipo de decisión de distribuir dividendos. Pero para distribuir dividendos, yo tengo el tema legal, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Si yo distribuyo 100 de dividendos, las acciones preferentes tienen prioridad. Después van mis accionistas, ¿sí? Las comunes, pues las pagamos después de los preferentes. Y las utilidades retenidas no pueden exceder del total si yo tengo 100 de utilidades retenidas, no les puedo pagar 150, porque les voy a dar mi capital de trabajo en muchas ocasiones.
Y las contractuales, que puede haber restricciones sobre el pago de dividendos, que el banco diga no distribuya dividendos, es un no. O decir distribuir un 50% como máximo de los 100 que obtuvo este año, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta mejorar el desempeño financiero, la liquidez, o que me pueda pagar mis intereses, u otros temas de solvencia. Entonces, sí, el análisis de la información financiera relacionado con la gestión es de suma importancia. Licenciado, ¿tenés algo que aportar? Sí, estimado Alec Panadero, la verdad es que sí, el tema de los dividendos pues también no es solo de pagarle a los socios accionistas, sino también hay que ver, pues como bien decías, la disponibilidad del efectivo que sí puedo tener, el poder hacer la parte legal, ¿verdad? Hacer una sesión de socios de consejo de administración, dejar anotado en el libro de actas de consejo de administración la resolución de la distribución de dividendos, el pago del impuesto también, ¿verdad? O sea, realmente también implica el que como financieros tengamos también ese cuidado de que pues cumplir con la parte tributaria para no pues tener en algún momento pago de infracciones, sanciones con multas, ¿verdad? Exacto. O anticipos a dividendos y después nos van a justiciar de parte Sí, de la parte tributaria, ¿verdad, Alex? sí, y cabalmente pues a veces los socios dicen, pues yo quiero mi dinero antes, ¿no? O sea, no ven la importancia o el efecto que tiene de que al momento de decretar los dividendos pues ya existe el hecho generador y el pago del mismo y no pues solo distribuirlos anticipadamente, ¿verdad? Exacto, sí. Y otra parte también muy de tomar en consideración es que cada trimestre nosotros le damos su porción que corresponde al fisco. Y yo siempre lo he considerado como un accionista, el fisco un accionista más dentro de la empresa, pero que no tiene capital con nosotros, pero que hay que cumplirle, ¿verdad? Y todavía cuando distribuimos dividendos le damos su 5%, ¿verdad, licenciado? Sí, ahí sí que también hay que quedar bien con ese accionista, ¿verdad? Que cabalmente pues no tiene preferencia en algún momento de tomar decisiones, pero sí de hacer el recaudo y cabalmente ahí ya viene la sanción si no le pagamos bien, ¿verdad? Yo Exacto. creo que sí es buena estrategia esa de tomarlo también como un inversionista. Sí, sí o sí le pagamos o nos multa, ¿verdad? Cabalmente, sí o sí le pagamos. Exacto. Y pues ya para finalizar, recordemos que en una empresa, ¿sí? Como buenos gestores debemos de tener claro que generamos relaciones interpersonales. Tenemos una empresa, la empresa es una organización y está bien estructurada, ¿sí? Y debemos de tener gente especializada, capacitarlos. Debemos de adaptarnos como empresa, como nos tocó en 2020. La empresa crece, muchas empresas crecieron, incluyeron dentro de sus temas de producción producir ahora mascarillas o alcohol en gel. Estaba viendo yo casos de empresas que se dedicaban a la industria licorera y están produciendo ahora gel. La empresa produce, ¿sí? Siempre produce, crece, crea sinergias. Y eso es algo muy importante que lo que hacen en cierto ámbito de sus negocios, crea sinergias y relaciones. Y también tiene competencia, ¿sí? Y no debemos de olvidar eso como buenos gestores de la empresa que tenemos competencia y tenemos que responder de una forma adecuada eh, la gestión durante el 2021 eh, para poder actuar y reaccionar de forma anticipada o inmediata, ¿verdad? Que es lo más importante. ¿Algo que agregar, licenciado? Sí, mi estimado Alec Panadero, la verdad es que el hecho de que nosotros conozcamos la información histórica, lo que nos tiene que permitir es poder prever el comportamiento financiero a futuro, con claramente elaborar un presupuesto, tener herramientas financieras y que esto permita pues hacer esa gestión empresarial ahora en el 2021 de una manera acorde a la realidad económica y que nos permita pues llegar a un resultado adecuado para todos los inversionistas, ¿verdad? Y que eso pues genere resultados positivos para las empresas y que nosotros como expertos en la parte financiera pues tenemos que aplicar esta herramienta de análisis financiero, esta herramienta de presupuesto, esta Exacto. herramienta de planificación
en nuestras empresas para tener resultados adecuados. Y eso, pues claramente, como lo dijiste en el inicio, nosotros acá, parte de la Comisión de Administración y Finanzas del ICPA, pues lo tenemos en nuestro diplomado y pues claramente se los estamos ahí promoviendo para que todos los interesados pues puedan ir dándose cuenta de qué vamos a ir a aprender si no lo hemos comprendido bien, a implementar también si lo estamos haciendo, y eso pues nos va a servir en nuestra experiencia del trabajo. Correcto, Ale. Entonces, pues ahí estamos, licenciado. Muchas gracias por el tiempo. A todos, buen provecho. Me imagino que ya terminaron de comer y no sé si hay alguna duda en el chat del grupo, Leslie. Pues gracias también a tu persona, mi estimado Lic Panadero. Creo que por ahí nos están indicando que por ahora no tenemos preguntas, pero igual como se queda ahí esta presentación ya en reprise, pues igual alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues ahí con todo gusto nos puede contactar a través de las redes sociales, y pues en vistas de que ya próximos a iniciar el diplomado, pues si es de su interés, pues también ahí se pueden comunicar. Creo que ahí estamos, mi estimadísimo amigo licenciado Panadero. Gracias, licenciado. Entonces, pues nos despedimos. Nos despedimos. Feliz tarde a todos, un gusto, buen provecho, y pues será en una próxima oportunidad. Bueno, adiós a todos. Adiós, Lic. Adiós a todos. Buen provecho. Adiós. Buen provecho.